que tiene un título muy majo, La importancia de tener un nombre. Y Ana, el director es alguien muy, pero que muy querido en Zaragoza. Exactamente, aquí lo tenemos. Jorge, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana. Nos dicen, es una persona muy querida en Zaragoza, efectivamente, muy querido por todos los aragoneses, y además han dicho que este corto que se presenta a las 7:30, todo el elenco también aragonés. Exactamente, porque es una tierra de cine y ya sabe que hay muchos actores que valen la pena. Estamos hablando de tu cuarto trabajo como director y además yo creo que es un trabajo especial porque ahora mismo te estás rehabilitando un poco, te encuentras con fuerza, has salido un poco de una pequeña operación, así que yo creo que lo presentas más emocionado que nunca. Sí, yo creo que es como si fuera un niño con zapatos nuevos. Aunque ya se vio en Aragonia, yo quiero presentarlo porque me gusta hablar con el público, porque para es al que va dirigido las películas. Tanto de hablar con el público que al final este cortometraje que estamos viendo, estas imágenes también, después todas las personas que ya se están empezando a acercar y que llenan la sala pueden hacer las preguntas que quieran. Exactamente, sí, ahora está vacío, ¿eh? Todavía queda mucho, claro. Queda un rato para que os acerquéis al Corte Inglés, llenemos la sala y luego disfrutemos de un coloquio. Que sin desvelar mucho, pero ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar en este corto? En este corto, pues sobre todo la sencillez, el comportamiento de las personas, cómo somos, qué escuchamos a nuestro alrededor. Un poco que trata la historia sobre las cosas cotidianas, ¿no? Un alegato a favor de los músicos callejeros, que por cuatro perras dicen mucho. En este caso, además, vamos a venir por aquí, Raúl, perdona, vente un momentito. Sí que tenemos por aquí también algunos de los actores que han participado en este corto. Toda esta historia, veniros aquí conmigo los dos, viene por algo que tú viste, escribiste un relato más o menos parecido, pero Jorge le ha dado también otra vuelta. Jorge le ha dado una vuelta totalmente, sí. Yo viví esta historia en primera persona, me ocurrió cenando concretamente en Sitges y bueno, de ahí me apeteció escribir un relato. En un ejercicio en la escuela comunicando lo conté, a Jorge le gustó mucho y además dijo así anecdóticamente, de aquí sale una historia, de aquí sale un corto, una peli. Y yo quedo ahí, no le di mayor importancia, ¿no? Y unas semanas después me viene y me dice que el corto, o sea, que estaban trabajando en el guión, o sea, que yo súper contento y súper feliz. Muchísimas gracias. Y sí que antes de terminar me gustaría, Antonio, vente por aquí con nosotros, porque sí que hemos dicho, vente con nosotros. Hemos dicho que a las 7:30 se presenta este cortometraje, te voy a venir que te pongas en este ladito, pero también otro cortometraje que se presenta es el tuyo, no digo bien el nombre, pero es algo así como Amenez-moi, si no me equivoco. Genial, lo has hecho perfecto. Qué suerte. En este caso también este cortometraje se presenta a los premios Simón. Sí, ahí estaremos a ver si hay un poquito de suerte o no. Bueno, desde luego lo que se trata es de tener ese valor también para presentarse, para hacer estos cortometrajes, y también el tuyo se presenta a los premios Simón, y hay que recordar que con El Morico ya se alzó con el premio ganador, con ese cortometraje de los Simón, así que desde luego les deseamos a ambos muchísima suerte y que todo el que quiera se acerque, ya lo saben, aquí a las 7:30, que están a tiempo. Aún hay hueco, nos dicen. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues nos hacíais saber un pequeñito cebo y ahora